empiezo contigo, Jesús. Vamos al frente de batalla. Estábamos hablando de que Rusia está avanzando en 3 líneas del frente y hoy nos sorprendíamos con un anuncio de evacuación por parte de Ucrania, sobre todo en Kupiansk. Hablaba antes Antonio de las superbombas que está utilizando Rusia, de hasta 1,5 toneladas, que parece que está pues, haciendo mella, aún más, ¿no? En un ejército ucraniano que ya de por sí pues, está en una situación muy complicada. Sí, definitivamente, Sergio, lo vemos en fuentes ucranianas, de hecho, directo. He estado yo monitoreando este tema de la orden de evacuar Kupiansk por parte del mismo gobernador del Oblast de Kharkov. Y Kupiansk, recordemos que es súper estratégica porque pues, es el cruce de caminos, dependiendo de cómo se vea, a la frontera con Rusia o a la misma ciudad de Kharkov, que es, digamos, de las importantes, de las 3 importantes en términos de infraestructura, en términos de población, Kharkov, y también, bueno, en términos del escenario de guerra, ¿no? Y Kupiansk, recordemos que ya había sido durante el año 22 ocupada temporalmente por Rusia. Después hay narrativas que dicen las fuerzas ucranianas echaron a las tropas rusas. Está la otra versión que dice Rusia se replegó estratégicamente a la zona desde donde ha lanzado la contraofensiva y ha aguantado la ofensiva ucraniana del 2023 y ahora parece que hay posibilidades de que se repita el escenario de Avdiivka, que tanto hemos estado trabajando sobre él, y lo que representa estar a prácticamente casi nada de Kharkov. Si en este sentido he estado revisando en fuentes ucranianas, porque te decía, ni las fuentes rusas lo han estado publicando en este momento, pero las fuentes ucranianas sí constatan que este embajador Oleg Siniehubov ha dicho que se tiene que retirar la población, los residentes de 57 asentamientos y también de ciudades cercanas a Kupiansk, de otros 18 asentamientos más, porque ahora sí que como diría la narrativa, ahí vienen los rusos y vienen, digamos, con más solidez que hace, pues que en el año 2022. Y aquí quisiera comentar algo, no es lo mismo la invasión que la ocupación. Es decir, para un ejército experimentado en ambas cosas, tanto en ocupación como en invasión, queda claro que una invasión es temporal y que tiene ciertos objetivos estratégicos y después tiene que haber una retirada. Una ocupación tiene que contar, por el contrario, con también parte de la aceptación de la población del territorio que se va a ocupar. De lo contrario, se vuelve una pesadilla y es muy caótico, como le sucede, por ejemplo, a Israel en Palestina, que por más asimétrico que sea un asunto, si la población local la rechaza, eso lo complica todo. ¿Por qué comento esto? Porque yo recuerdo la prensa europea de diferentes países, no solamente de España o de Alemania, que era lo que más he leído, pero en general también Le Monde Diplomatique lo decía, se hablaba de que Rusia ocuparía toda Ucrania y me parece que la estrategia por lo menos fue hacer creer que se haría esto, pero al final de cuentas Rusia se ha replegado a donde una ocupación territorial militar no le generaría problemas por la aceptación de la población local. Esto es lo que le ha dado, digamos, la ventaja en Crimea, ¿no? Que el 80% de la población tenga vínculos culturales, hablen ruso, etcétera, y que tanto en Gerson, Zaporille y Donetsk y Lugansk suceda algo similar. Ahora, algo parecido está teniendo lugar también en Transnistria y Gagausia. Ojo con ese dato. Es decir, no es Rusia o no es Putin diciendo, ahora me interesa estratégicamente Gagausia ahí en Transnistria o me interesa Transnistria. Si revisamos, ¿no? Si nos vamos a la época de los 90, pues desde los años 90, desde el 92, de hecho, está este vínculo que en cualquier momento se puede, eso sí, utilizar estratégicamente para decir, se justifica extenderse hacia Odessa, cerrarle el mar a Ucrania y definitivamente tomar a Odessa como un pivote para conectar hasta Transnistria, me parece que sería muy interesante porque mientras allá en el norte, digamos en Kupiansk, se va, digamos, acercando a Kharkov, que de verdad me parece una ciudad sumamente estratégica, pues la otra ciudad estratégica, la del puerto hacia el Mar Negro, también estaría en la mira, Sergio. Como en un juego de ajedrez. No se oye, Sergio. No se oye. Ahora se me oye. Es que tengo a mi hijo que está malo. El pobre está aquí y me habían silenciado.
Hablábamos de Transnistria, hablábamos de Moldavia, que precisamente ayer firmaba un acuerdo con Macron, ¿eh? Ayer firmaba un acuerdo con Francia. Macron, pues es que está desde luego en todos los ajos. Emiliano, te decía que cómo ves la situación en el frente de batalla y también, pues, por ejemplo, con esta evacuación de Kupiansk. Bueno, en el fondo, si no recuerdo mal, ya en noviembre del año pasado hubo un intento de evacuación, pero hubo resistencia por parte de la población a salir todo el mundo de Kupiansk, que no es una ciudad muy grande, más bien es una villa de 29.000 habitantes aproximadamente, pero que han ido saliendo progresivamente. Y un dato interesante que ha dejado caer Jesús, que es, a diferencia de Crimea, en Kupiansk el 76% de lo que tenía de población era ucraniano-parlante, no ruso-parlante. Entonces, digamos que ahí sí que no hay una minoría rusa, digamos, que predominante o mayoritaria, y estratégicamente tiene su relevancia porque efectivamente está a 2 horas, hay una autopista, bueno, autopista, se puede llamar autopista, pero carretera, la H26, que une con Kharkov y que, digamos, fue una de las primeras ciudades que retomó el ejército ucranio y que sí sería estratégico para tratar de cerrar. Y también estoy de acuerdo que en el fondo ahora Ucrania está en una posición de defensa, que eso tiene a su vez ciertos riesgos para las tropas rusas en tanto en cuanto Putin tiene que presentar éxitos inmediatos de cara a las elecciones para que así en sus discursos políticos, que en el fondo no tiene ningún otro contrincante, pues pueda hacerlos valer y recibir esas masas de votos que seguramente tendrá para ser reelegido. Y como esta es mi última intervención, sigo pidiendo que, o recomendando a los oyentes o a los que nos ven, que lean el post de Antonio, que es excelente, y le pediría a Antonio que volviera a recordar dónde ha sido publicado, porque eso es muy gratificante la lectura, y además escrito de maravilla. Antonio, por favor. Bueno, pues es en IDAPS, IDAPS, el blog. Pone en el buscador blog IDAPS y enseguida sale por ahí. Muchas gracias, Antonio. Bueno, pues si quieres me animo yo, Sergio. Tenemos un minutito, Antonio. ¿Cómo lo ves? Sí, no, simplemente pues manifestar el acuerdo con lo que han dicho mis predecesores, como diría Biden, ¿verdad? Y es la cuestión, es decir, aquí solo hay dos opciones, yo creo, realistas, me refiero, y es que cuanto más tiempo pase, más territorio va a ir conquistando Rusia, y entonces, bueno, pues Ucrania verá cuándo parar, y la otra opción es, bueno, pues aguantamos hasta que surge ese cisne negro, esa es la esperanza de los ucranianos, y entonces ahí ya sí entra Estados Unidos en guerra, y entonces ahí ya sí podemos hacerle frente a Rusia, y entonces ahí ya sí vamos a recuperar Ucrania. Pero en ambas opciones, sobre todo en la segunda, hay que pensar una cosa, y es ¿qué Ucrania vas a recuperar? Es decir, a día de hoy, Zelensky ya no va a recuperar Ucrania. La Ucrania que está en su cabeza, la de hace 3 años o 4 años, o 5 años, cuando él ganó las elecciones, esa ya no existe. A día de hoy hay una parte del territorio de Ucrania que está integrado en la Federación de Rusia. No digo que esté ocupado por la Federación de Rusia, sino que los habitantes, como bien ha señalado antes Emiliano y también Jesús, los habitantes de allí no quieren ni oír hablar ni de Zelensky ni de Ucrania. Y ya con esto acabo, es muy curioso que en el Parlamento Europeo, creo que quisieron sentar juntas a la viuda de Navalny y a la mujer de Zelensky, y ellas mismas no se quisieron sentar juntas. Es decir, se están sembrando una serie de odios entre rusos y ucranianos que les va a hacer muy difícil la convivencia pacífica entre ellos en los próximos años. De tal manera que, ya digo, la Ucrania que tiene Zelensky en mente de hace 5 años ya no existe. Bueno, nos despedimos con esta reflexión. Os doy las gracias a los tres, Emiliano, Jesús, Antonio. Un placer compartir este rato con vosotros y con todos los espectadores. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias. Buenas tardes. Seguimos pendientes de la actualidad geopolítica, económica. Una pausa y seguimos con la mejor programación en Negocios Televisión.